Bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Vivo al amparo del Altísimo. Bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Tus fieles promesas son mi armadura y protección. Aunque a mi lado caigan mil y mueran 10,000 a mi alrededor, yo sé, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Tú nunca me abandonarás. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo
y te pierdo a ti. De nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos reunamos, poderles ver quisiera, pero bueno, como sé que están detrás de una pantalla, ustedes pueden verme y yo voy a imaginarme que ustedes todos estamos aquí reunidos dentro de una sala. Vamos a continuar con lo que Dios nos ha venido hablando acerca de este sermón del monte y empecemos orando. Señor, te pido que en este tiempo, en esta hora, tú hables a nuestras vidas porque te necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos escuchar tu voz en estos tiempos que estamos viviendo, los cuales son difíciles, los cuales, Señor, estamos viviendo tiempos de caos, de confusión, que el enemigo ha hecho su trabajo, que es destruir, que es matar, que es robar, ha robado la paz, ha robado sueños, tranquilidad. Pero hoy, Señor, nos refugiamos en ti y creemos lo que dice tu palabra, y es que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir lo que tienes para hoy. Gracias, Dios. Amén. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Jesús vino a mostrarnos cuál era el reino de Dios ideal, lo que Él realmente quería traer a nuestras vidas. Recordemos que Él en el versículo 17 del capítulo 5 dice: «No piensen que he venido a anular la ley
o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y es que este señalamiento lo habían hecho los fariseos, porque Jesús en una ocasión con sus discípulos estaban recogiendo espigas, a lo que los fariseos dijeron: mira lo que están haciendo tus discípulos, están recogiendo espigas en el día de reposo. Tiempo después, Jesús sana a un hombre con una mano que estaba lisiada. Y también los fariseos le hacen el reclamo por sanar en el día de reposo. Entonces Jesús aquí en el verso 17 dice: no piensen que yo he venido a anular, que yo he venido a cancelar la ley. Por el contrario, yo he venido a completarla y a darle cumplimiento. Los cristianos y los judíos, para que entendamos un poquito cómo funciona la ley, han clasificado la ley en tres formas, digámoslo de esta manera. La primera tiene que ver con la ley moral. Y la ley moral es la justicia y el juicio de Dios. También los judíos le llaman el mishpatim a esta ley, lo que significa que es una ley que no tiene errores. Fue la ley que Dios le dio a Moisés allí en el monte, en las tablas. Es una ley que no tiene una sola tilde con error, y es lo que en el siguiente versículo, en el versículo 18, vamos a ver que Jesús precisamente afirma sobre esto. Así que esta ley habla sobre la conducta moral, sexual, toda clase de conducta que nos hace saber que somos hijos de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto sin identidad. Ellos no tenían identidad, ellos tenían una identidad prestada en Egipto, que era la del faraón, que en ese momento los estaba precisamente acosando, los estaba casi que destruyendo poco a poco con la esclavitud. Así que cuando ellos salen y llegan al desierto, lo primero que pasa es que Dios quiere darles una identidad. Y la manera de que una nación, un pueblo tenga identidad, lo hacen sus leyes, sus normas. Se establecen normas que les dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que estas normas, estas leyes que Dios les da, iban a ser esa primera clase de normas, de leyes que iban a tener que cumplir. Ahora, la ley moral no lleva la gente hacia Cristo, solamente la ilumina o le hace caer en cuenta de la humanidad caída, del pecado que están cometiendo. La segunda clase de leyes es la ley ceremonial. Y esta ley ceremonial tiene que ver con los actos, con los protocolos que tenían ante las fiestas que ellos celebraban, ante los sacrificios que ellos presentaban delante del Señor para poder ser absueltos de sus pecados. Tenían una serie de pasos, una serie de reglas que los hacían puros. Entonces tenían que lavarse las manos antes de comer, tenían que antes de poner el sacrificio llegar puros, santos, santificarse. Una cantidad de normas y leyes, sobre todo enfocadas en las fiestas o en las ceremonias, que es por lo que Jesús principalmente fue atacado por haber hecho algo más en cuanto a una fiesta, como era la fiesta de guardar el día sábado. Y la tercera ley es la ley civil o judicial. Y esta ley se parece a la primera, a la ley moral. Tiene que ver con el comportamiento de la moral, con guardarse, con purificarse todo el tiempo, pero en el corazón, en su espíritu. Solo que esta ley no incluye los 10 mandamientos. Esa es la diferencia con la primera ley, con la ley moral. En esta ley judicial, inclusive se incluían actos como, por ejemplo, si alguien caía en un pozo, en un hueco que yo había hecho, o incluso un animal caía allí, yo tenía que restituirle al dueño de ese animal o a quien había caído, porque yo era el dueño de ese pozo. Esas leyes fueron las que dieron lugar a la ley judicial o a la ley civil, como toda nación que tiene. Por eso Jesús hace la aclaración: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a destruir lo que Dios, mi Padre, le dio a Moisés. Al contrario, yo vine a cumplirlo. Y en el versículo 18 dice: les aseguro, estamos en Mateo capítulo 5,
que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué es lo que tenía que cumplirse? La ley y Jesús cumpliendo la ley. Y Jesús cerraba precisamente este capítulo de la ley con lo que había dicho el profeta Isaías. Y lo dijo en el capítulo 53, verso 9. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. ¿Qué implicaba esto? Que Jesús fue santo, que Jesús cumplió la ley. Es más, en Lucas capítulo 2 es relatada la circuncisión de Jesús. Significa que Jesús nació bajo la ley. Y lo primero que hicieron sus padres a los 8 días fue llevarlo al templo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cumpliendo la ley. Así que Jesús entró dentro de las normas establecidas por el pacto. Ahí nos estamos dando cuenta que Jesús en ningún momento fue un rebelde. No se levantó a decir, yo vengo a traer cosas nuevas, olvídense de lo que mi padre les escribió en el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas. No, al contrario, Él era el perfeccionamiento de la ley cumplida. Eso significa que nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros ya no comenzamos o somos sumisos o regidos por la ley, sino ahora es por la gracia. Pero aquí es lo que quiero aclarar en esta hora, y es el problema en el que estamos hoy en día. Muchos, tanto cristianos como los que aman a Dios y conocedores de la palabra. Porque hay una dualidad entre si cumplimos o no la ley, porque como ya no regimos por la ley, sino por la gracia, o simplemente la empezamos a cumplir, la empezamos a hacer como lo hacían los judíos en ese tiempo, y vivimos como que una balanza entre la gracia y la ley. Pues esta dualidad en 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Quiero que tengamos en cuenta que esta carta está escrita en el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto. Pues el pecado es infracción de la ley, y la palabra traducida como infracción de la ley viene de la palabra griega anomia, que significa un desprecio absoluto por Dios y las leyes. Miren este versículo, y este versículo quiero que lo tengan en cuenta. Para los que opinan y creen que no tenemos que cumplir la ley porque ya no vivimos bajo la ley, entonces tenemos que ignorarla completamente. No, aquí el evangelista está diciendo, el que peca está infringiendo la ley. ¿Para qué Dios puso la ley? Para protegernos y para cuidarnos. Hagan cuenta que es unas estacas alrededor de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra vivienda, para no pasar o sobrepasar los límites. Todo pecado es una transgresión contra Dios. Todo lo que hagamos que no agrade a Dios, estamos transgrediendo o estamos colocando en nuestra vida una transgresión hacia la ley. Y miren, el tiempo que estamos viviendo hoy día es ese. El mundo está viviendo en un desorden y un caos que yo digo nunca se había vivido antes. Y es que la palabra del Señor lo relata. Acuérdense que Jesús estaba hablando de los últimos tiempos y dice, mire, serán como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? La gente se estaba casando, dándose en casamiento, unos compraban, vendían. O sea, sus vidas eran aparentemente normal. Cada uno peleaba y luchaba por lo suyo. Pero dice que la maldad se había aumentado, dándose hombres con hombres, voy a hablar como la reina, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una orgía completa era lo que vivía el tiempo de Noé. ¿Qué estamos viviendo hoy? No estamos viviendo la aprobación del pecado en nuestras naciones. Eso es lo que estamos viviendo. La última aprobación de esta ley que permite el aborto a las 20 semanas de edad, ¿acaso no es una aprobación de algo que dice la palabra muy claro, no matarás?
pero ahora está siendo colocada como una ley de que puedes hacerlo. No es otra cosa que un acto de agresión contra la palabra. No es otra cosa que un acto de agresión contra la misma ley del Señor. Este es el tiempo que estamos viviendo. Ahora ustedes dicen, pero yo ¿por qué tengo que vivir bajo la ley si Dios vino y me dio su gracia y ya no tengo que vivir bajo esa ley? Estamos de acuerdo. Es que no vivimos bajo la ley. Pero si seguimos y amamos a Dios, nosotros no somos anominos o anomios. ¿Qué significa eso? Personas que desconocen, que ignoran, que desacatan la orden de Dios. Y voy a poner este ejemplo. En la casa donde vivimos, o acuérdense cuando ustedes eran unos niños o adolescentes y vivían con sus papás. Ustedes amaban y sus padres los amaban, ¿verdad? Pero habían unas normas y unas leyes en la casa. Entonces, si ustedes infringían la ley, sus papás los echaban de la casa por infringir la ley. Por ejemplo, vamos a apagar todos el televisor a las 9 de la noche y todo el mundo a la cama. Y ustedes se quedaban hasta las 11 de la noche viendo televisión. Al otro día, papá se daba cuenta y decía, se me van de la casa porque infringieron la ley. Pregunto. O ustedes se tomaban más del mercado que había hecho mamá y papá y les dijo, mire, este es el mercado para toda la semana, y ustedes cogían un poquito más. Por eso papá los echaba de la casa. ¿Verdad que no? Había una reprensión hacia la falta. Le decían, yo quiero que te comportes bien. No porque esa sea la manera en que yo te voy a retener acá o vas a ser expulsado si no lo haces, sino porque es la manera que tú me demuestras además que me amas. Entonces, cuando yo vivo bajo esas condiciones que papá y mamá me han dicho que debo hacer en la casa, lo que estoy haciendo es vivir bajo una condición de amor y de protección, porque finalmente si yo incumplo con eso, voy a tener consecuencias, y las consecuencias son consecuencias naturales. Por ejemplo, el quedarme hasta las 11, la consecuencia va a ser que al otro día me va a costar levantarme. La consecuencia de comer más de lo que papá y mamá había dicho sobre el mercado es que a mitad de semana o casi finalizando la semana no va a haber más cosas para comer. O sea, Dios no hace otra cosa que poner las leyes, no porque Él sea un ogro malvado que quiera vernos infelices, cumpliendo castigos, cumpliendo muchos sacrificios para que lo tengamos contento a Él. No, son barreras de protección que me van a traer a mí un beneficio. O sea, el beneficio es para mí. Así que yo infrinjo o no infrinjo la ley es porque amo a Dios. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 1:2. Bienaventurado el varón que no oye el consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Recordemos que en este versículo el salmista está diciendo, yo me regocijo en la ley. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando terminan hablando mal de alguien, son conscientes y dicen, oh por Dios, acabo de hablar mal de alguien y no debo hacerlo. Así que sentarse en la ley de escarnecedores es delicioso. O sea, de alguna manera agrada a la carne. Sí, nos da un sabor muy chévere de qué bueno es hablar de los demás y ojalá hablar mal. Y el salmista comienza a decir, no he cruzado esos límites. En cambio, en la ley de Jehová me deleito. Me deleito en la palabra del Señor. El Salmo 119, el versículo 174 dice, he deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Yo no veo en estos versículos diciendo a David o a algunos de los salmistas, y qué carga es la ley. Ahí está la diferencia. Antes de Cristo la ley era una carga. Después de Cristo la ley es una delicia. La ley tú la entiendes y entiendes que está para protegerte. Eso es lo que hace la ley. El contraste entre la ley y el amor. Miren lo que dice el Salmo 119:70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La primera parte, la ley. La segunda parte, el amor.
Esa es la diferencia de incumplir la ley por obligación y de no incumplirla, de guardar los estatutos por amor. La Escritura distingue entre la persona que peca, como todos nosotros. De hecho, Romanos capítulo 3, verso 10, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En 1 de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Esa es la primera clase de personas. Una persona que peca de vez en cuando, una persona que debido a sus debilidades lucha por no infringir la ley. Pero está la segunda clase de personas y es la que practica la iniquidad. Y Mateo 7:23 dice que le va a hablar Jesús claramente a ellos, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces una persona sin ley es aquella que se ha entregado completamente al placer, a un estilo de vida pecaminoso. Incluso los que viven en pecado y pecan de vez en cuando pueden hallar gracia delante de Dios. Pero el que vive en iniquidad, y vivir en iniquidad es sabiendo que yo estoy en pecado, sigo pecando y es mi modus operandi. O sea, significa que todo el tiempo vivo, pienso, hablo de esa manera. No cambio, no hay un arrepentimiento en mi vida por lo que está pasando. No me quebranto. Siento que lo que estoy haciendo pues está bien. Eso es vivir en iniquidad. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el corazón de muchos se iba a enfriar. Eso está en Mateo 24:12. Y cuando una actitud de maldad impregna el ambiente, impregna la sociedad, se acaban los valores, se acaba la moral, se acaba el juicio del bien y el mal. Y es lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. Las leyes que se están aprobando están diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno le están llamando malo. En este momento lo que Colombia está viviendo, estamos viviendo este tiempo que Jesús había dicho. Y es que el anticristo va a tener esta característica. Según la profecía que está en 2 de Tesalonicenses 2:3 y el versículo 8, dice que aparecerá en los últimos tiempos como un hombre de pecado. Un hombre que se va a revelar y hará según su voluntad. Lo que decimos aquí en Colombia, va a hacer lo que se le da la gana. Y eso está en Daniel 11:36. También el anticristo será alguien que sabe quién es Dios, pero se declarará a sí mismo mayor que Dios. ¿Les parece conocido esto? ¿Acaso Luzbel, Lucifer no hizo lo mismo? Y eso está en Isaías capítulo 14, el versículo 14. Se le llama sin ley porque vivirá a su antojo. Ese es el espíritu del anticristo. Cuando nosotros vemos que las personas se rebelan y hacen a su antojo lo que se les venga en gana, hay un espíritu del anticristo gobernando en el ambiente, gobernando en el medio. Y eso es lo que está pasando. El espíritu del anticristo está en este mundo a flote más que nunca. Estamos viendo y viviendo a nivel mundial un desorden como nunca antes, llamando todo bueno cuando realmente es perversión. Las orgías que se están viviendo ahora están siendo aprobadas. Lo que para nosotros hace unos años era inmirable, intocable, indecible, ahora inclusive los gobiernos lo están aprobando. Ese es el mundo que tenemos, que fue advertido por Jesús. El infringir la ley le da lugar a una cultura depravada y desordenada. Proverbios capítulo 29, el verso 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En la época de los jueces, también el pueblo hacía lo que cada uno le parecía. Y eso está en Jueces capítulo 21, 25. Por eso Dios tuvo que levantar jueces, hombres y mujeres, que trajeran libertad al pueblo, porque cada uno estaba en su desenfreno haciendo lo que bien le parecía. Entonces, infringir la ley nos trae consecuencias. Y miren lo que dice el versículo 19 y 20. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño
en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que la justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Ahí está. ¿En qué equipo estamos nosotros? ¿Somos los que estamos promoviendo infringir la ley? ¿Somos los que decimos, como en el colegio cuando mirábamos que la cerca, yo estudié en un colegio público y recuerdo que habían muros altos y alguien por alguna razón en la parte de arriba, en la cerca, la habían logrado quitar y se filtraba la información. Y la demora era que 3 o 4 lo hacían y eso daba ánimo para que todos los estudiantes empezáramos, y me incluyo, qué pecado, yo sé, pero fui uno de los que una vez pasó ese muro por querer, en ese momento le llamábamos capar clase, por querer escaparnos. Miren lo que hacen 2 o 3, le dan valor para que los demás lo hagan. Me pregunto, ¿somos nosotros de los que estamos haciendo y fomentando el desorden para que se incumpla y se infrinja la ley? ¿O somos de los que estamos diciendo, ojo, lo que están haciendo es maldad? Lo que están haciendo te está haciendo daño a ti mismo. Y mira, hoy no estoy hablando mucho del tema de la salvación, porque la gracia te salva. Estoy hablando del tema del cuidado que debes tener para no llegar a los límites. Estoy hablando del cuidado que debes tener para lo que dice Jesús aquí en estos versículos del 19 y 20. Es que el que infrinja y además ayude a infringir la ley será pequeño en el reino de los cielos. Pero el que haga lo contrario será grande. Pero el último versículo, miren lo que dice, y aquí sí está hablando de la salvación. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino, y ahí sí está el peligro, de los cielos a menos que su justicia. ¿Y saben cómo se logra la justicia? ¿Saben cómo se logra hacer eso? No infringiendo la ley. ¿Recuerdan de la ley moral? Es justicia y juicio. Vera Decon es una psicóloga y una maestra, además es judía, y una maestra del Zen. Y esta mujer llegó a sus 100 años, pero fue reconocida por una frase que dijo: 1 más 1 es igual a 3. En contra de la matemática y en contra de la lógica. Así que le preguntaron, ¿por qué afirmas que 1 más 1 es igual a 3? Y ella dijo, porque 1 es una persona, es una identidad. Si le sumamos 1 igual a ella o igual a él, los dos van a formar un tercero. O sea, una tercera persona, una tercera unidad, meta, objetivo, no importa. Así que 1 más 1 es igual a 3. Albert Einstein también manifestó que cuando las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son exactas. Y cuando son exactas, entonces no se refieren a la realidad. Dicho en otras palabras, está en Santiago capítulo 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. La matemática es exacta. La palabra de Dios es exacta. Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que no se haya cumplido todo lo que está en la ley del Señor. Y esta mujer dijo esto porque es la realidad que estamos viviendo. Existe una ley que es la ley de la relatividad. Estamos también viviendo acerca del tiempo de la verdad no absoluta, una verdad parcial, una verdad que depende quien la esté viendo. Pero la palabra del Señor no me enseña eso. La palabra del Señor me dice que lo bueno es bueno y que lo malo es malo, que lo negro es negro, que lo blanco es blanco. Aquí no hay grises, no hay sombra de variación, porque Dios no cambia y lo que ha dicho en su palabra se va a cumplir. Iglesia, no se dejen confundir.
El enemigo está levantando conceptos y preceptos en este momento que van en contra de la ley del Señor. Y nos está inclusive embolatando con el tema de la gracia. Pero lo cierto es que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos volver a la ley, a meditar la ley y decir, y en su ley, y en la ley del Señor está mi delicia, yo puedo pasar horas en la ley del Señor y saber que me deleito en esa ley. ¿Qué estamos haciendo ante lo que estamos viviendo? ¿Promovemos infringir la ley? ¿O estamos ayudando a los que están infringiendo a decirles, tienen que darse cuenta que lo que están haciendo es que están al límite del abismo? Este es un tiempo, iglesia, para orar. Este es un tiempo, iglesia, para doblar nuestras rodillas por nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, por nuestros jefes, nuestras autoridades, lo que está sucediendo, aprobando leyes en contra de la ley del Señor, no va a acarrear otra cosa que maldición. Miren, cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, ustedes aceptan esta ley con las bendiciones y las maldiciones que acarrean, y ellos dijeron, sí, aceptamos. ¿Saben que no tenemos otra opción? Hay una bendición si la aceptamos, hay una maldición si la infringimos. Si nosotros logramos que más personas se unan a cumplir lo que está en la palabra del Señor, miren, seremos grandes en el reino de los cielos. Hoy mi invitación es, iglesia, a todos, y esto es lo que el Señor me ha hablado esta semana. No sigan infringiendo la ley pensando que está bien. No sigan llamando bueno a lo que yo he dicho que es malo. Es el momento de levantarnos como iglesia, como jefes de casa, de los hogares. Por eso el nombre de la iglesia, hogares. Necesitamos que desde los hogares los límites sean establecidos para que nuestros hijos, para que nosotros mismos no infringamos la ley y caigamos en desgracia. Así que 1 más 1 no es igual a 3. Esa no es la respuesta que está en la palabra. Dios es exacto. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no tiene sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que como hijos de Dios, nosotros también hoy nos paramos en esta línea y decimos, no se negocian los principios, ni morales, ni éticos, mucho menos los que están escritos en la palabra del Señor. Recordemos una vez más, ni una jota ni una tilde pasarán. Todo podrá pasar en esta vida, todo podrá dejar de cumplirse, pero su palabra del Señor nunca dejará de ser la misma. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por hoy entender a través de tu palabra que tú no viniste a infringir la ley, que tú no viniste a levantar un nuevo movimiento de la gracia, que tú no viniste a promover una idea diferente a la que ya el Padre había hecho en los tiempos de Moisés. Hoy entendemos que la ley no era otra cosa que proteger al pueblo de Israel y hoy en día a nosotros de irnos por un abismo, de caer por un abismo. Eso era lo que hacía la ley, pero Jesús vino a completarla y nos dio salvación. Ya no somos salvos por esa ley, pero sí somos guardados, sí somos cuidados, sí somos protegidos, sí estamos creciendo en la medida que nos deleitamos en tu ley. Hoy entiendo, Señor, que yo he empezado a creer lo que este mundo y el espíritu del anticristo ha dicho. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Igual la ley, o más bien la gracia, los hace salvos. Así que pueden relajarse, pueden pecar. Hemos caído en ese error. Hemos caído en la falla de creer que la gracia nos da el derecho de pecar. Pero está claro lo que dice tu palabra en la primera carta de Juan, que el que peca, infringe la ley. Yo no quiero más pecar, yo no quiero más infringir la ley. Señor, yo quiero crecer cada día, quiero cada día ser santo, porque tú, Dios, eres santo. Así yo quiero cada día parecerme más a ti, Señor. Y hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por infringir la ley y pensar que está bien. Hoy te pido perdón por saltarme el muro y pensar que está bien. Hoy te pido perdón por alentar a otros a infringir la ley y pensar que está bien.
Hoy te pido perdón por ser parte de las leyes que están siendo aprobadas y yo me quedo callado. Yo no hablo, yo no predico en contra de lo que está sucediendo. He guardado silencio, he guardado mi compostura, prefiero no participar en esos debates, Señor, pero una cosa está clara en tu palabra y es que si yo callo, soy cómplice de lo que está sucediendo. Por eso hoy nos levantamos como iglesia. Hoy declaramos, estamos diciendo como iglesia que lo que se está aprobando y que va en contra de tu palabra es pecado. A lo bueno vamos a empezar a llamarle bueno, pero a lo malo también vamos a calificarlo como malo. Señor, quita el temor, quita el miedo. Quita lo que está haciendo que nosotros no declaremos tu palabra, sino que estemos dando argumentos en nuestros propios pensamientos, en lo que hay en nuestro corazón. Hoy te pido perdón y nos acercamos al trono de la gracia. Queremos amar tu ley, queremos cumplir tu ley, no porque sea una obligación, no porque sea una carga, sino porque esa es la consecuencia de amarte, porque esa es la consecuencia de haberte conocido, de haberte seguido. Por eso hoy, Señor, nos levantamos y con el poder de tu Espíritu Santo vamos a andar en santidad, vamos a andar en rectitud. Hoy, Señor, dejamos atrás cualquier pecado de iniquidad, todo lo que está agobiando y está colocando en nosotros una maleta pesada, una maleta extra que no nos deja avanzar, la quitamos. Y hoy, Señor, renunciamos al pecado. Hoy decidimos no pecar más contra ti y contra tu ley. Señor, te doy gracias, te pido que esta palabra haya llegado a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero no, yo creo que es mejor que no digamos nada. Tú sabes, para que la gente no se ofenda. No, yo prefiero, quédate, no digas nada, chicos, quédate callado, ¿ok? Quédate callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Si estoy equivocado me corrige. Andera, sé que tú te diriges. Al que no trabaja pero exige. Al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una boutique. Le pregunta qué has hecho por tu país, no que tu país puede hacer por ti. Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbear. Luego los papeles quisiera cambiar, diciendo que mami no te quiso ayudar. Mal, para ti todo siempre está mal. Si no hago el tema que quieres que escuchar, baja mi Instagram a criticar. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare, que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga. Funky por favor, no lo diga. Alex Sueldo no lo diga. Underbot no lo diga. Yo no lo diré, si lo digo quizás a muchos heriré. Me voy a callar y normal seguiré. Dejaré que esto aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar y hacer lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y cambiarlo la otra semana. Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana. Y acabar con la vida de un inocente si tu panza no está plana. Yo tengo otro parecer, aunque quizás no te va a parecer. Antes de abortar lo que van a hacer, abortar las ganas de tener placer. Sí, tú dices que no es humano, que no sabes si nacerá sano. Pero si tú eres una persona, no parirás un marciano. Quizás sueno muy extremista, si sentimientos con mente de anciano, pero prefiero dar positivo al COVID que dar negativo a cristiano. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que para que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga. Funky por favor, no lo diga. Alex Zulo no lo diga. Underbot no lo diga. Dicen Funky, no hables de política. Eso es un error, ¿sí? Pues por quedarnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo, pero creo que si no digo lo que veo, hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación, pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo, el problema aquí es el corazón. Vayan llamando al psicólogo, para el viejito busquen un arqueólogo, pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura, por más que tú grites y protestes. Los líderes salen del pueblo, mi hermano, no son seres extraterrestres. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare y que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga. Funky por favor, no lo diga. Alex Zulo no lo diga.
Vamos a evitar la controversia, pero no haré lo que Babilonia diga. Vengo como el rey de Persia, contra corriente de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano, me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tanta cosa pasando y la vengo anunciando y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando. Mayoría silenciosa, minoría ruidosa. Le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa. Abran los ojos y vean el pulpo extendiendo sus tentáculos. Quiere que los cristianos estén divididos, pues somos su único obstáculo. Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación, que lo que Dios ha dicho en su palabra está por